Yo le dije a la señora fiscal de la Nación en ese momento, señora fiscal de la Nación, como fiscal coordinador más antiguo, si usted ha decidido, dentro de sus atribuciones, remover a un coordinador, como la doctora Barreto, o removerme a mí como coordinador, yo apoyo su decisión porque son decisiones que la ley le atribuyen a usted. Ese fue lo que le dijimos. Y estamos ahora en nuestros estudios con el doctor Jorge Chávez, ¿cómo es el cargo? Coordinador, ¿no es cierto? Coordinador nacional. Coordinador nacional de las Fiscalías de Lucha contra el Crimen Organizado, que es precisamente de lo que estamos hablando hoy y de lo que nos tiene agobiados. Y usted, doctora, ha hablado de que esto ya rebasa el límite de lo nacional. Que efectivamente, el tema de la criminalidad organizada es un fenómeno delincuencial transnacional. No solamente en América, sino también en Europa. Por eso es que el año 2000 se da incluso lo que se conoce como la Convención contra la Delincuencia Transnacional, que se firma en Palermo, que se conoce como la Convención de Palermo, donde los estados se comprometen a elaborar estrategias a fin de enfrentar a la criminalidad organizada. Porque desde esa época ya se veía que este fenómeno criminal estaba invadiendo los estados y penetrando en las estructuras mismas de los gobiernos de los diferentes países del mundo. Ahora, ¿y cómo podría ocurrir esto? O sea, ¿no puede haber una iniciativa que el gobierno del Perú convoque? Porque acá estuvo, y hay que ser claros en decirlo, el presidente de la Corte Suprema, el doctor Javier Arévalo, muy preocupado por la situación en general de la crisis de inseguridad, pero preocupado por un asunto, en primer lugar, él decía, tenemos un problema de falta de liderazgo, necesitamos un liderazgo claro, o sea, es decir, por ejemplo, la idea que usted dice, es necesario que nos enfrentemos. Bueno, la presidenta debería tomar para empezar la iniciativa de reunir a todos los involucrados en la lucha contra el crimen organizado de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil y Bolivia. Y Chile. No sé, y Chile, para empezar. Para empezar. ¿No es cierto? Sí, es necesario que justamente los gobernantes de los diferentes países comprometidos tomen la decisión de liderar la lucha del crimen organizado en sus diferentes países y también en formar coordinaciones a fin de que las autoridades de estos estados puedan intercambiar información a fin de enfrentar a la criminalidad. Ahora, ¿tenemos nosotros mapeado o tenemos un registro de cuáles son las más importantes organizaciones criminales en el Perú? Porque, por ejemplo, en Ecuador se está hablando de los choneros, se está hablando de los lobos, ¿no? Pero se habla en total de unas 25 organizaciones que además algunas de ellas se han ido subdividiendo, pero ¿ese registro lo tenemos en el Perú? No, en el Perú no tenemos un registro porque en el Perú tenemos otros tipos de fenómenos criminales. Lo que pasa es que en el Perú ha habido una evolución criminal, ¿no? En la década del 60, 70, 80 y parte del 90, la gran preocupación nuestra es el narcotráfico. Siempre que hablábamos de organizaciones criminales, nuestra mente iba narcotraficantes. Pero a partir del 80 se presenta otro fenómeno criminal que es el terrorismo. Y entonces el narcotráfico un poco que lo olvidamos porque nuestro principal problema era justamente la tranquilidad. Pero a partir de mitad de la década del 90 aparece otro fenómeno criminal, que son los secuestros. ¿Se acordarán ustedes que en esa época había unos secuestros con el Chocho Pauñauca, que murió en la cárcel? A partir del 90 empezamos con otro tipo de criminalidad. Empiezan las extorsiones, las invasiones de terrenos, el tráfico de la fauna silvestre, por ejemplo, la deforestación de la Amazonía, la minería ilegal. Y en estos últimos años tenemos el problema de la trata de personas, sin dejar de tomar en cuenta los temas de gran corrupción que tenemos en el Perú, desde la época del 90 hasta ahora, con Vladimiro Montesinos y después con Óbredes. Entonces, en un primer momento en el Perú se mapeaba un poco a los líderes cabecillas de terrorismo y del narcotráfico. Pero en este momento nosotros no tenemos mapeado cuántas organizaciones criminales están en el Perú. Lo que tenemos es información de las vertientes que tiene el Tren de Aragua,
por ejemplo, con la vertiente de los Ayalón, de los hijos de Dios, y que ya han sido desarticuladas poco a poco en el país. Ahora, eso es un déficit serio, ¿no? Porque ¿cómo enfrentas a tu enemigo si ni siquiera tienes la certeza de cómo está articulado? O sea, una de las claves, por ejemplo, de la derrota del terrorismo y luego de la derrota de las bandas de secuestradores, que fue a otra escala, ¿no? Pero muy importante, fue la inteligencia. Claro, y eso es justamente lo que nosotros necesitamos en el Perú. No se puede pretender desarticular una organización criminal si no hay inteligencia, porque todas las técnicas especiales que utilizamos para copiar evidencias a fin de desarticular una organización criminal, las ejecuta el hombre de inteligencia. Pero si tú no tienes una inteligencia que tenga la logística necesaria y la informática de última generación para poder hacer los seguimientos, entonces obviamente no podemos pretender enfrentar al crimen organizado. Entonces, lo que se necesita... No, aquí, y además y la infiltración de organizaciones, claro, la captación de miembros de la organización que por alguna razón hayan entrado en conflicto y que puedes jalar como fuente de información, es decir... definitivamente, necesitamos gente capacitada en inteligencia, pero además lo más importante es que tienes que fortalecer a las instituciones vinculadas a la administración de justicia. Tú tienes que fortalecer tu Policía Nacional, tienes que fortalecer la Fiscalía, el Poder Judicial, la Defensoría Pública, las Procuradurías. Pero tú no puedes pretender enfrentar al crimen organizado cuando todas las instituciones vinculadas a la administración de justicia están en quiebra. El Ministerio Público hace años vive con un presupuesto miserable. Estamos en calidad indigentes, ni se diga el Poder Judicial. No, sí, Arévalo, cito a Arévalo, porque ahorita estaba acá y yo pensé que había sido un gesto. No firmo este presupuesto que me entregan porque no me alcanza. No lo firmó nunca. Y él dijo, me están dando dinero que no me va a alcanzar para lo que tengo que hacer. Y deja constancia del hecho. Y nosotros ¿no? en el Ministerio Público estamos con un presupuesto del 25% de lo que se necesita, es decir, no tenemos la cuarta presupuesto parte. O sea, el Ministerio Público del Perú tiene hoy la cuarta parte de los recursos que necesitaría. Estamos en calidad indigente. En medio de una crisis institucional. Vamos a hablar de eso también, ¿no es cierto? Pero en medio de una crisis de inseguridad tremenda y donde además el Ministerio Público es el titular de la investigación. Así es. Entonces, ¿cómo pretendes tú enfrentar al crimen organizado si tus instituciones están en quiebra? Entonces, no es cuestión de dar normas. Antes de dar las pero normas... eso es la manía, ¿no? Claro, lógico. Es decir, ocurre, por ejemplo, el tema del robo de celulares. Cadena perpetua para los... ¿Qué te resuelve eso? ¿Has parado? Es que no hemos aprendido que el derecho penal no resuelve el problema de la criminalidad. El derecho penal actúa cuando ya se cometió el delito. Entonces, lo que tenemos que tener es una política criminal de Estado seria. Y eso pasa por, primero, fortalecer instituciones. Después, da todas las normas que tú quieras. Pero si no tienes a las instituciones fortalecidas con la tecnología, no tienes las herramientas, no tienes la logística, no tienes los peritos suficientes. O sea, pero, por ejemplo, ¿cuáles son las carencias? O sea, falta personal. Usted acaba de decir, faltan peritos, por ejemplo. Pero... Nos falta hasta tóner, con eso le digo todo. Hasta tóner. Tenemos que estar haciendo con en la gerencia porque no tengo un tóner. En provincia, usted no se imagina cómo está en Lima, ni imagino cómo está en provincia. No tenemos peritos, o sea, porque nos faltan recursos. Exitosa. El fiscal de la Nación yo tengo está una haciendo anécdota, todo me llamó una vez un fiscal a contarme que estaba pagando de su bolsillo el transporte para hacer una diligencia de investigación que era indispensable y que no se podía perder tiempo. Si no se hacía en ese momento, se vencían los plazos y ha tenido que meter la plata de su bolsillo. Actualmente, muchos de los fiscales, no solamente de Lima, sino de provincia, tienen que sacar de su dinero para hacer y movilizarse a sus diligencias. Eso es la realidad. Lo mismo ocurre con la Policía Nacional. Los hombres de inteligencia tienen que poner de la suya para que vean hacer el trabajo. Entonces, no podemos seguir en esta situación. Tenemos que decirle al gobierno que los gastos en la administración de justicia es una inversión, porque ningún empresario va a venir al Perú si tiene un estado de inseguridad a invertir. Y nosotros tenemos que darle esa seguridad jurídica. Y la única forma es teniendo obviamente una policía equipada.
No es posible, por ejemplo, y eso lo ha dicho un general, que se hayan comprado 35 vehículos especiales para escanear en los puertos los contenedores de Los droga. famosos escáneres, sí. Esos escáneres, los 35, están inutilizados. No sirven porque no le dieron el mantenimiento. O sea, imagínese usted, la droga está saliendo por los puertos porque no tenemos la logística para prevenirlo. Yo tengo una pregunta aparte sobre este tema. ¿El control de insumos sigue en manos de SUNAT? Sí, a algún genio se le ocurrió esa decisión. Pero es absurdo. Es absurdo, O sea, pero los algún genio cobradores de impuestos Así es. están vigilando el manejo de los insumos precursores para producir Efectivamente. droga. O sea, Ellos no están preparados para investigar y hacer un seguimiento de inteligencia de cómo el insumo químico entra a las pozas de maceración. Entran, obviamente, por diferentes modalidades. Pero el hombre de la SUNAT tiene otra capacitación. Eso tiene que ser un hombre de inteligencia. no, pero lo que nos está diciendo, doctor Chávez, es tremendo. O sea, ¿cómo te lanzas a la guerra contra las organizaciones criminales si ni siquiera sabes quiénes son los jefes porque no tienes recursos para hacer una chamba de inteligencia Nosotros y tenemos, filtrarlas, precisar? claro, ¿no? Nosotros tenemos en la Fiscalía una cantidad de investigaciones contra diversas organizaciones criminales, que obviamente por razones de reserva no te las puedo indicar. Pero no tenemos, como había antes, por ejemplo, una comisión donde nos reuníamos en la DINANDRO, representantes del Ministerio Público, Inteligencia, INANDRO, y hacíamos, me acuerdo, anualmente la lista de los narcotraficantes más peligrosos del país. Yo me acuerdo. Lo teníamos. Yo me acuerdo porque yo andaba detrás de esa lista Claro. siempre cuando era reportero. Hace años que no hay esa reunión y yo creo que es necesario hacer ese tema. Desconozco, mentiría, si es que la policía por su lado tiene una lista de las organizaciones criminales. En el Ministerio Público no nos han compartido esa ley. Tenemos Ahora, investigaciones con las usted ha diversas dicho, organizaciones criminales. doctor Chávez, que es decir, con estos recursos, que en el caso del Ministerio Público son la cuarta parte de lo que necesitarían, no se puede llevar exitosamente la guerra contra la delincuencia. Pero usted ha dicho también, hay una crisis institucional. Y eso también hay que resolverlo. De eso quisiera que hablemos, por favor, tras la pausa, porque son las 9:30 de la mañana. Regresamos. Nos vamos. Somos Exitosa. Volvemos en un momento. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 en la FM en Lima. Estamos en el canal 34 de Movistar. Está en nuestros estudios el doctor Jorge Chávez Cotrina. Él es coordinador de las fiscalías que luchan contra el crimen organizado y el terrorismo, ¿no es cierto? Así Además. es. Y nos ha dicho hasta ahora dos cosas que son relevantes. Uno, que esta guerra contra las organizaciones criminales es internacional, porque las organizaciones criminales son internacionales, ¿no? Y que por lo tanto hay que actuar en consecuencia, hay que tomar una... En segundo lugar, nos ha dicho que con los recursos que tenemos asignados a las instituciones que deberían ser las herramientas para la lucha contra la delincuencia en el Perú, no vamos a ganar esta guerra. El Ministerio Público, según nos acaba de decir el doctor Chávez Cotrina, tiene el 25% del presupuesto que necesitaría para hacer su trabajo. No tienen tóner para hacer fotocopias, no se pasen. Pero hay un tercer problema, el institucional. Esta crisis que hay, que si la fiscal de la Nación está suspendida, la guerra con la Junta Nacional de Justicia. Yo entiendo por lo que ha circulado algunos medios, aunque es cierto que tienen sus corazoncitos estos medios, en fin. Lo que señalan es que usted, en el momento en que se produce la sanción o el procedimiento contra la fiscal, ustedes emiten un grupo de fiscales, emite un pronunciamiento que dice: el 10 de noviembre, reunión de trabajo de coordinaciones nacionales de fiscales especializadas y equipos especiales presidida por la fiscal de la Nación, se acordó una serie de temas de presupuesto, pero frente al desenvolvimiento de la fiscal Marita Barreto Rivera respecto al cumplimiento de su función de coordinación, ustedes respaldaron la decisión de retirarla. Mire usted. ¿Por qué? En primer lugar, lo primero que tengo que sostener es que el cargo de coordinador nacional es un cargo de confianza de la fiscal de la Nación. Yo fui designado coordinador el año 2010 por la doctora Gladys Echaíz.
Y durante todos estos años han pasado varios fiscales de nación, y cuando un fiscal de nación juramenta, yo pongo mi cargo a disposición. Y si él tiene a bien pedirme que siga colaborando con su gestión, yo lo hago, como hasta ahora lo hemos hecho. Todos los fiscales de la nación, excepto Ramos Heredia, me pidieron que colabore con ellos. Incluso el actual fiscal de la nación que me convocó para poder apoyarlo, y incluso estuve encargado de las coordinaciones de derechos humanos y el grupo especial. Entonces, es un cargo de confianza. No le voy a contar la interna porque yo no puedo ser infidente de lo que dijeron mis colegas, pero sí le voy a decir lo que yo dije porque yo me hago responsable de mis decisiones. Ese día de la reunión, la señora fiscal de la Nación nos comunicó que la doctora Marita Barreto no asistía a las reuniones de coordinadores. Y efectivamente ese día no estaba, pese a que la habían llamado, la doctora estaba muy incómoda, y que a otras reuniones que ella la había llamado, porque un fiscal de la Nación se reúne en forma colegiada o cada uno con nosotros. Informó que estaba muy incómoda con su presencia porque no estaba coordinando con ella los temas generales que tiene que coordinar un coordinador, y que había decidido designar otro coordinador. Yo le dije a la señora fiscal de la Nación en ese momento: señora fiscal de la Nación, como fiscal coordinador más antiguo, si usted ha decidido, dentro de sus atribuciones, remover a un coordinador, como la otra Barreto, o removerme a mí como coordinador, yo apoyo su decisión porque son decisiones que la ley le atribuyen a usted. Ese fue lo que le dijimos. Eso es todo lo que pasó. Claro, pero el problema es que en ese momento había un contexto, y yo no sé si ustedes tenían acceso a esa información, que la fiscal Marita Barreto había abierto una investigación que incluía a Patricia Benavides. No teníamos esa ¿Ustedes información. no sabían esa información? No, nosotros desconocíamos totalmente esa información. Y con esa información, ¿qué es lo que piensa usted ahora? Si usted hubiera tenido en ese momento esa información. Mire, cuando ocurren los hechos y amanecimos con la noticia, yo había decidido renunciar a la coordinación. Previamente hice una reunión con todos mis fiscales provinciales, y no me va a dejar mentir, a nivel nacional vía Zoom, y le dije que la doctora nos había citado para las 9 de la mañana o 10 de la mañana y que yo había decidido renunciar. Exitosa. Ellos me dijeron: doctor, piénselo bien, por favor, en este momento no nos deje, no nos abandone, continúe usted, tenemos operativos, teníamos una serie de operativos en diciembre, y entonces podíamos poner en crisis a la Fiscalía de Crimen Organizado. Y efectivamente, cuando regresé, les dije a los señores: bueno, voy a continuar con el tema. Conversamos con la doctora, temas internos obviamente, que no lo voy a decir porque sería infidencia, y ahí quedó el tema. La doctora posteriormente ya no Ahora, me voy a reunir nunca. ¿usted cree que es correcto lo que está haciendo la Junta Nacional de Justicia con Patricia Benavides? Es decir, el procedimiento no solo de abrirle una investigación que podría terminar en su destitución, sino más allá de eso, la suspensión de Patricia Benavides en el ejercicio de su función sobre como ese fiscal. tema yo no me voy a pronunciar porque es una investigación de un ente al cual no correspondo y no conozco. Y no sería ético hacer una valoración o dar una opinión sobre una investigación de la cual no soy parte. Claro, pero digamos, usted ha dicho que es una atribución de la fiscal o del fiscal de la Nación otorgarle o quitarle la confianza a un coordinador, Eso porque es es un verdad. puesto de confianza, pero el tema es que es lo que se está cuestionando, por ejemplo, es lo que está haciendo Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavides, es objetar lo que está haciendo la Junta Nacional de Justicia. Lo que él dice es: la Junta Nacional de Justicia no puede investigar y sancionar a Patricia Benavides, tiene que acusarla constitucionalmente ante el Congreso para de esa manera queda habilitada la investigación. Pero eso se refiere a la investigación penal, no a la evaluación funcional que pueda hacer la Junta Nacional de Justicia o no. O sea, para resumir la pregunta, ¿es una atribución o no de la Junta Nacional de Justicia hacer lo que está haciendo con Patricia Benavides? La Junta Nacional de Exitosa. Justicia tiene facultades y atribuciones constitucionales de nombrar y destituir fiscales, pero también tiene atribuciones investigativas desde el punto de vista administrativo. Esas son atribuciones de la Junta Nacional de Justicia. En consecuencia, si tiene atribuciones legales para investigarnos, está actuando dentro de la ley.
Claro, es decir, más allá, porque hay, digamos, aspectos diferenciados. Hay un hecho que puede ser un delito, pero también puede ser, digamos, una inconducta funcional. Así es. La Junta Es decir, si la fiscal ha hecho uso de su poder para ejercer algún tipo de presión para lograr algún objetivo, es un delito, pero por otro lado, al haber uso de ese poder, ¿no es cierto?, en términos de gestiones, también implica una falta administrativa. Claro. Nosotros somos una institución que está regida por reglamentos, tanto funcionales como administrativos. Y uno de esos reglamentos es que nosotros pertenecemos a un sistema. Y dentro de ese sistema está la Junta Nacional de Justicia. Y la Junta Nacional de Justicia tiene atribuciones constitucionales y atribuciones que le da su ley orgánica, la misma que se reglamenta en su propio reglamento, valga la redundancia. Y ellos están actuando de acuerdo. Claro, pero el problema que nos ocurre, doctor Chávez Cotrina, es que lo acabamos de conversar con Alejandro Salas, que es el siguiente: cuando hay elecciones y no te gusta el resultado, entonces no reconoces el resultado, ¿no? O cuando hay una institución que no actúa en función de lo que a ti te parece, entonces cuestionas la legitimidad de esa institución y tratas de traértela abajo, que es lo que está pasando con la Junta Nacional de Justicia, alrededor de la cual además se ha tejido una leyenda, ¿no?, de que fue digitada por Vizcarra. Yo creo que las instituciones tienen que cumplir sus funciones dentro del marco de la Constitución y el debido proceso, independientemente que sea una investigación penal o una investigación administrativa. Lo que todo ciudadano debe exigir es que sea investigado con las garantías constitucionales y sobre todo con la garantía del derecho a la defensa. Ahora, ¿eso ha ocurrido con Rafael Vela? No lo cuando sé. Lo han investigado, porque Rafael Vela vino acá a una entrevista y se armó una controversia que fue sinceramente absurda. Se había pedido permiso para venir. Es decir, es insólito que un fiscal coordinador, en medio de una guerra donde tiene 20 abogados que hablan a favor de los acusados de corrupción, y tú tienes que pedir permiso y no te lo dan para hablar, es absurdo. Pero en fin, y ese fue un primer problema. Lo que ocurre, señor Lucar, es que nosotros pertenecemos a una institución jerarquizada funcionalmente. Y dentro de estas funciones existe una gerencia de imagen del Ministerio Público, que es la que nos autoriza o no a venir a un canal de televisión. ¿Usted ha solicitado autorización para venir ahora? Por ejemplo, para yo poder venir a su programa, yo comunico a la gerencia de imagen y les manifiesto que hay una invitación y que vamos a tratar temas coyunturales, y me dice: doctor, no hay ningún problema, así está usted. ¿Y alguna vez le has dicho no vaya? No, sinceramente a mí nunca me ha negado porque... El problema es que a Vela sistemáticamente le han dicho que no. Pero normalmente a las entrevistas que me invitan siempre lo hacen a través de la gerencia de imagen, y entonces ellos me dicen: doctor, lo han invitado, usted autorizado a ir. Pero siempre se tiene que pedir permiso. La misma Patricia Benavides dijo que en realidad, desde el punto de vista legal, los fiscales no tienen por qué pedir permiso, ¿no? Que puede ser un procedimiento para manejar los temas de imagen con orden, pero que no es una obligación, no es una inconducta. Claro, pero ocurre lo siguiente: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos se refiere a la libertad de expresión y de opinión de los magistrados, entre ellos jueces y fiscales. ¿Y qué dice? Los jueces y fiscales tienen derecho de opinión, pero por esa caridad, por la función que tienen que tener prudencia en sus declaraciones. Ya, pero ahí vamos al asunto de fondo, porque cuando yo he revisado, le juro sin exagerar, 4 o 5 veces la entrevista que yo tuve acá no dijo nada incorrecto, no dijo nada que no fuera necesario, además, porque había que responderle al cargamontón que había de opinólogos a sueldo y de abogados del otro lado, ¿no? Del montón de procesados por corrupción. Pero hubo un incidente luego con una jueza, cuando él ha cuestionado la resolución de una jueza. Es un derecho del fiscal cuestionar la resolución de un juez o de una jueza. Si no le parece, opina: a mí no me parece. A ver, un fiscal o una parte de la defensa, si no está de acuerdo con la resolución de un juez, tiene los remedios procesales para impugnarla. Porque en un Estado de Derecho, la resolución te puede gustar o no, pero la tienes que cumplir.
porque si no estaríamos No, en un no, debate. eso no está en discusión. Ese de inicio. Claro. Otro tema es que tú, como parte, critiques la resolución, que estás en tu derecho, pero según lo que yo entiendo, los jueces se han sentido agraviados por las palabras de Rafael Vela y que lo denunciaron ante el órgano de control porque, según algunas frases de Rafael Vela, atacaban su criterio, su personalidad, su honor. Y ese es, digamos, la punta de iceberg donde empiezan las investigaciones. Claro, pero el problema es que esa argumentación que él da es parte, Exitosa. por lo que entiendo, de todos los procedimientos que estaba planteando para corregir esa decisión que consideraba inadecuada. Pero más allá de esto, se da en un contexto en que evidentemente quienes están defendiendo a los procesados por corrupción, a quienes se asociaron con Odebrecht, con OAS, a los expresidentes de todos los colores políticos metidos en corrupción, ¿no es cierto?, a los que ha afectado el equipo especial Lavajato, encabezado por Rafael Vela en su momento, estaban en una campaña feroz por sacar a Rafael Vela y han ejercido presión directa sobre la propia Patricia Benavides para que lo saque. Bueno, Patricia Benavides ha recibido visitas de personas que han ido solo a pedirle que saque a Rafael Vela. Bueno, yo creo que eso debe ser aclarado, ¿no? Porque obviamente como fiscales nosotros tenemos que defender nuestros fueros dentro del Ministerio Público. Y si nosotros actuamos correctamente no podemos ser sancionados. Por eso, le repito, no conozco el trámite de las investigaciones que ha seguido la autoridad. No conozco, no he revisado la resolución con la cual suspenden a Rafael Vela. Sí, a mí lo que me llamó la atención, le digo, doctor Chávez, adicionalmente, es que está suspendiendo por 8 meses y medio a un fiscal en un contexto en el que yo entiendo este año él tenía, como usted o como cualquier otro fiscal de su nivel, el derecho a aspirar a ser fiscal supremo, claro, ¿no es cierto?, que es absolutamente legítimo, y le metes una sanción y le das 8 minutos para que se defienda. 8 minutos. Cuando tienes un cargamontón en todos los medios que sirven a los acusados de corrupción y opinólogos hablando en todos lados en contra de él. Sí, pero creo que él ha actuado también a nivel judicial. Tengo entendido que ha presentado acciones de amparo y esperemos que el Poder Judicial resuelva el tema, ¿no? Que lo va a resolver, entiendo. Esperemos, ¿no?, que sea lo más pronto posible. Para evitar y su opinión personal, ¿usted qué piensa sobre el desempeño del fiscal Rafael Vela? Mira, yo conozco a Rafael Vela hace muchísimos años. Lo he visto en estos avatares de su lucha contra la corrupción. Personalmente yo tengo un concepto muy alto de Rafael Vela, no solamente como persona, sino también como fiscal. Sus problemas internos no los conozco, sus investigaciones tampoco. Pero como persona, como profesional, me parece un excelente profesional con mucha experiencia y además lo hemos visto, los que trabajamos en el Ministerio Público, que se ha fajado, y eso es la verdad, se ha fajado en su trabajo como coordinador en la lucha contra estas organizaciones criminales. José Domingo Pérez. Bueno, entonces no voy a opinar. No va a opinar. No lo conozco. No lo conozco, no puedo opinar. No lo conozco. Es la manera más elegante de hacer una crítica. Sí, no lo conozco. Porque hay quienes dicen que ha habido exceso sobre esto, ¿no es cierto?, sobre la conducta de José Domingo Pérez, su sobredimensionamiento del caso Fujimori, ¿no? Mire, yo creo que todos los casos mediáticos siempre traen la atención, no solamente el caso Fujimori. Ahora estamos con el tren de Aragua, por ejemplo, que también causó la atención. Pero como le repito, la actuación como fiscal de José Domingo Pérez, yo no lo conozco, no sé cuáles han sido sus actividades. Personalmente recuerdo haber asistido a un curso, creo que el año 2014 o 2015, cuando era muy muchacho, yo no tanto, pero esa fue la única oportunidad que nos cruzamos. Nunca más lo he vuelto a ver hace muchos años, así que no sería ético de mi parte dar una opinión sobre él. Ahora, su opinión personal, yo sé que a veces es complicado emitir una opinión así, pero ¿usted cree que Rafael Vela debe volver? Yo creo que tiene todo el derecho de regresar. Además, la suspensión termina cuando tenga que terminar, ya sea porque cumple el plazo, ya sea porque el Poder Judicial le da la razón. Tiene todo el derecho de volver.
Ahora, para ir terminando, doctor Chávez Cotrina, ¿usted es consciente de la enorme responsabilidad que tiene en sus manos? Es decir, así como en determinado momento la lucha contra el terrorismo se convirtió es decir, ahora tenemos otra guerra, en cierta medida equivalente a la que tuvimos contra el terrorismo, solo que ahora el enemigo no es alguien que pretende a sangre y fuego tomar el poder e imponernos su dictadura sangrienta, ¿no? La dictadura del, como le llaman, Sí. presidente Gonzalo. Ahora lo que tenemos son organizaciones criminales que nos pueden llevar a un desmadre como el de Ecuador. Efectivamente, yo creo que el gobierno tiene la oportunidad histórica de tomar decisiones correctas, severas y rápidas, pero serias. Eso es lo más importante, serias. Que se rodee de asesores de campo. Las normas no se hacen con personas que vienen con un doctorado, una maestría. No, de pero Europa. además, como usted ha dicho, de normas ya tenemos Y suficientes. además tenemos suficientes. ¿No? Necesitamos que sean planes operativos. Fíjese usted, tenemos el plan antidrogas, tenemos el plan antitrata de personas, el plan anticorrupción, tenemos el plan contra la criminalidad organizada. Lo único que falta es un plan para ver cómo cumplimos esos planes. Esos planes, Nada más. claro. Ese es el tema. Pero lo más Y gracioso, eso va directamente con Sí. la asignación adecuada de recursos para poder justamente, hacerlo. Justamente, todos esos planes tienen abajo un índice o un último artículo que dice: la ejecución de estos planes no irroga recursos al Tesoro Público. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Pues imposible, con los recursos propios de cada institución. Claro, en este momento en lo que tendríamos que estar es en la identificación, es decir, en la fase de investigación en el sentido... Ahora, eso lleva a otra discusión. Policías han dicho acá que los policías son detectives, los fiscales son abogados. Sí. Entonces, lo que dicen es, ¿por qué no regresa la titularidad de la investigación a la policía? Por mí que se vaya. El problema es que no tienen recursos. El problema no es que el Ministerio Público les quite la investigación. Ellos tienen atribuciones constitucionales y legales de investigar. Pero, mire, Pero solamente un tema. El problema es que en las unidades especializadas como Dinandro, Dincote, Trata de Personas, trabajan con fiscalías especializadas y ahí todas las investigaciones las hacemos con ellos. El problema viene en la delincuencia común, donde trabajan nuestros fiscales penales corporativos con la DIPINCRIS. Y el problema es el siguiente, señor Lucar. Cuando viene una investigación a un fiscal provincial penal y lo remite a la policía, a la DIPINCRIS del Callao, de la Victoria, para que hagan investigación, ¿qué le dice la policía? Señor fiscal, no lo puedo apoyar. No tenemos personal. no tiene personal, no tiene vehículo, no tiene gasolina para el vehículo, no tiene Lo único que recursos. no podemos apoyar es a tomarle unas manifestaciones. Bueno, esas manifestaciones yo lo tomo en mi despacho. Esa es la realidad. No es que... Claro, porque voy a citar por tercera vez a Javier Arévalo, que tiene, a mí lo que me ha llamado la atención es lo práctico, como Claro. plantea las cosas, porque él dice, con las unidades de flagrancia, él dijo, tenemos un problema, hagamos las unidades de flagrancia, todos Así es. juntos, pero eso Lógico. hay que meter billete. Y lo otro que dijo, hay un problema con los plazos. Los plazos son muy cortos. Bueno, ampliemos los plazos, pues, si quieres hacer, hacer modificaciones legales que Claro. sean útiles y no Efectivamente. tonterías. ¿no? Solamente, por ejemplo, señor Luna, no existen plazos. Cuando una persona formula una denuncia penal por cualquier delito, estafa, por ejemplo, donde no corre riesgo a la vida, lo presenta a la policía. El policía no tiene plazo para remitir la investigación al fiscal. Lo tiene durmiendo una semana, 2 semanas, un mes. A insistencia del agraviado, lo remite al fiscal. El fiscal no tiene plazo para calificar esa denuncia. Lo puede tener 1 mes, 2 meses, 3 meses. Cuando lo califica, lo devuelve a la policía y duerme el sueño de los olvidos. O lo hace en su despacho. Entonces, ahí vas a perder 4 o 5 meses. Esos plazos tienen que estar regulados en el Código Procesal. Y eso no lo hacen, por ejemplo. Entonces, necesitamos normas pues que hagan operativa el Claro, trabajo tanto de porque el policía problema es como que de se fiscales. tira la pelota, ¿no es cierto? Los policías se quejan de que ellos capturan delincuentes que los ponen en manos de la fiscalía y de la justicia y que terminan liberados en esta puerta giratoria. Sí. Que de repente ves en una balacera un delincuente, oye, pero si ese ya lo habíamos visto hace 6 meses y resulta que está libre, pero si la otra vez lo detuvieron
armado. Claro. Entonces, por ejemplo, en el caso de la jueza Leni Zapata, que fue muy polémica por el tema de la liberación de los detenidos en el búnker de Pachacamac, ella dijo que en el requerimiento del fiscal, voy a ser literal mejor, ¿ya? Dice, a mí solo me ponen a disposición a 7 personas. Así es. A los otros 21, el señor representante del Ministerio Público les dio libertad. ¿Dónde figura el nombre de ese señor? No, es falso. Yo nunca lo tuve a él dentro del requerimiento de prisión preventiva. Porque ella dice, a mí me culpan por haber liberado a una persona cuya detención nadie me solicitó. Lo que ocurre, Entonces, ¿qué pasa en casos como ese? pasa porque se hacen operativos sin coordinación, pues. Porque la policía se va a un operativo en flagrancia, no comunica a nadie, no está presente el fiscal, no hay una conducción jurídica, no operativa, jurídica para ver la cadena de custodia, no hay un trabajo de inteligencia previo. Entonces se van, encuentran 2, 3 armas y unos cuantos quetes de droga y arrestan a 27, 28 personas. Pero tú no sabes quién es quién. ¿A quién le imputas la tenencia de la droga? ¿A quién le imputas la tenencia del arma? Porque no hay un trabajo de inteligencia previo. No ha estado el fiscal para tomar la conducción jurídica. Entonces, el operativo ha sido pues, un operativo improvisado. Y ahí están las consecuencias. Y hay presión política para eso, ¿no? Yo supongo, es decir, la presión de que hay que mostrar algún resultado, capturen gente. El problema es sacar a la prensa. Haces el show de mostrar 20 y tantos detenidos y después resulta que no te queda ninguno. Resulta que lo mandan al fiscal sin evidencias sólidas, sin evidencias de calidad. El fiscal lo tiene que soltar, pues. Y con las pocas evidencias que tiene el fiscal lo manda al juez, pero para una prisión preventiva necesita, pues, pero ahí es donde hay que hacer las correcciones, porque hace rato que estamos dando vueltas sobre lo mismo. Sí. Entonces, sí. O sea, por ejemplo, hay un tema con los plazos, ¿no es cierto? Sí. Si es necesario ampliar los plazos, ampliemos, que se amplíen, ¿no es cierto? Hay un problema de coordinación, que se resuelva el problema de coordinación y eso tiene que venir desde la cabeza, desde arriba. Y eso es justamente lo que yo siempre he dicho. Lo que falta son líderes. Porque si yo tengo un buen líder como presidente de la Junta de Fiscales de un distrito y tengo un buen general jefe de la región, ambos cabezas, como líderes, el resto va a seguir al líder. Pero cuando no hay líderes, ese es el problema. No hay coordinación. Los jueces, los policías y fiscales no se conocen. Yo siempre les he dicho, hagan cursos comunes. En la Fiscalía de Crimen Organizado, nosotros nos preocupamos por capacitar a nuestros fiscales conjuntamente con nuestros policías. Y ahí están los resultados. Ninguno de los casos de crimen organizado se han caído. Porque para capturar y desarticular una organización criminal, trabajamos con la policía. Claro, pero ahora, es decir, digamos, si pudiéramos resumir, hay aparte de los problemas de coordinación, ¿no? Hay 2 problemas que son sumamente críticos. Uno de liderazgo. Así es. ¿No es cierto? Porque necesitamos un liderazgo potente para enfrentar. Estamos en guerra, ¿no es cierto? Hay que comprender la gravedad de la situación. Pero lo segundo, necesitan recursos. Y no puede ser que la respuesta del Ministerio de Economía sea no hay, no alcanza, hay otra. O sea, esa no es una respuesta. Tienen que usar la imaginación para ver si se endeudan, es decir, hay que encontrar alguna fórmula para darle los recursos, porque si no, estamos condenándonos al destino de Guayaquil. Una vez me estaba yendo a dictar unas clases a Ica y leí un mensaje en una pared que decía, no es por falta de recursos, es por falta de ideas. Esa es la verdad. Yo he planteado, por ejemplo, para luchar contra la trata de personas, porque siempre me decían cuando yo era coordinador de la Fiscalía de Trata de Personas, no hay dinero, doctor, no hay dinero, no hay recursos para el personal. Yo le decía, pero podemos sacar dinero muy fácil. ¿Cómo? ¿Cuántas personas vienen al Perú y se van del Perú? ¿Cuántas personas se movilizan internamente en el Perú? Anualmente, más de 25 millones. Si usted graba cada pasaje aéreo con $1, usted tendría 25 millones de dólares anuales exclusivamente para la lucha contra la trata. Nadie se va a dar cuenta. El pasajero no se va a dar cuenta. Nadie lo va a sentir. Por 3 soles 70. ¿Por qué no lo hacen? Eso lo he manifestado. Claro, pero eso es a lo que voy. Claro. Es decir, la respuesta no es estar así agarrando la caja para que no te toquen, ¿no? Sino imaginando cómo haces para sacar recursos.
Porque además el problema está en todos lados. ¿Sabes? Efectivamente. Está en la Fiscalía, está en el Poder Judicial, está en la Policía, Así está en es. el sector educación. 180.000 millones de déficit de infraestructura educativa. No vamos a salir nunca de ahí. Efectivamente. Entonces, y menos aún con este tipo de respuestas que te dan en el Ministerio de Economía, hay que ponerse imaginativos, tener ideas. Por ¿no? ejemplo, ¿por qué no crean un canon del producto de la mina para la administración de justicia? El 1% de lo que se produce, Que un porcentaje las ganancias de la- de- del tema minero, pase a la administración de justicia. Con el 1% no necesitamos recursos del Estado, porque la cantidad de dinero que gana la mina, sobrado tendríamos para fortalecer el Pónganse sector. imaginativos Así en el es. Ministerio de Economía. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias por estar con nosotros, Jorge. Ha sido usted muy gentil.